Doctor Antonio D'Amico, la señorita Daniela Villegas, Claudio Puy, lo saludamos. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, con la preocupación natural del contagio de COVID-19 de sus compañeras, ahí, la conductora del programa La Mañana de Todo, la señora Marina Vega. Como es lógico, en la misma situación que usted estuvo, exacto, ahora le toca pasar a ella. Estamos en condiciones de decir que, bueno, que recién el hisopado se lo ha hecho el día martes, en la tarde, y le dio positivo, y no tenemos, todavía no se puede hablar de una situación que sea con mucha o poca carga viral. Momentáneamente está en reposo, en cama, y bueno, no ha enviado la constancia del positivo, y está esperando la entrega del PCR para confirmar el positivo, o en su caso decir que no, que ha sido un falso positivo del test rápido. Así que bueno, esperemos que no pase a mayores, que pueda superarlo tal cual lo superó usted. Exacto. Y estamos en la investigación, como hacemos en todos los casos, de cuál pudo haber sido el origen del contagio. Claro. Se presume por los antecedentes del caso que no se habría contagiado en el sindicato municipal. Así que bueno. Bien, bueno, vamos a venir de afuera. Sí, seguramente. Por eso decíamos nosotros, ¿no? Hay que ir con mucha precaución a todos los lugares donde vamos. No, usted sabe que las medidas que hay en el gremio son inalterables. Exacto. No hemos parado ni aún en la época de relajamiento y de cuando habían bajado los contagios en la primera ola. Hemos seguido con la misma medida, muy estricta, y esto no ha dado muchos resultados a los trabajadores municipales afiliados que vienen al gremio, a los empleados del sindicato y a los directivos del sindicato. Así es. Y eso no cambia, doctor. Ha habido un apartamiento fuera del gremio de algunos de los contagiados, le ha ido bastante mal y nos ha dejado una pena grande, como es el caso de Murúa, que se ha contagiado en el Consejo Deliberante de Rawson. Y bueno, y eso nos ha provocado la primera baja en la comisión directiva por COVID, y estamos muy tristes todavía. Y seguiremos tristes. Doctor, y eso no cambia porque sé que ustedes han recibido una solicitud de alquiler del salón y más allá de eso, ustedes no han priorizado la salud y que no haya contagios. Una persona que se interesó, que un oficial de justicia del Juzgado Federal, para que si estábamos dispuestos a alquilarle uno de los salones del gremio para la Junta Electoral Nacional para las elecciones de este año, es decir, de septiembre. Y indudablemente que yo le expliqué que era imposible, iban a hacer un pago de 200.000 pesos, y le dije que para nosotros no es una cuestión de plata, sino que en el gremio viene mucha gente y nosotros no tenemos un espacio aislado del sindicato, como sería un salón o un galpón para reacondicionar, que esté únicamente en un predio solo, sin contacto con otras personas. Se imagina, con la actividad de la Junta Electoral, la afluencia de público, nosotros íbamos a poner en riesgo a los empleados del gremio y a los afiliados del sindicato. Y como es lógico, esto no es cuestión de plata, no nos entusiasman los alquileres,
por cambiar seguridad por dinero. Claro, claro. Nosotros no participamos de eso. Tampoco usted sabe que la filosofía nuestra, del que habla y de la Comisión Directiva de Gremio y Delegado Hidromunicipales, no es anteponer economía con salud. Obvio. Es una dicotomía que es un invento, porque las dos cosas son importantes. Sin economía no hay vida, porque no hay trabajo, no hay ingreso, no hay producción, y sin salud de los trabajadores tampoco hay economía. La verdad. O sea que las dos cosas son necesarias, y lo que deben hacer las autoridades públicas es ordenar frente a un drama como es una pandemia destructiva, de un virus muy contagioso, desconocido, que recién están avanzando en los estudios y que por suerte la comunidad científica internacional ha dado una respuesta con la vacuna, que ya sabemos, la primera vacuna en el mundo inscrita en agosto del año 20 fue la Sputnik, que no significa que la primera inscripción y autorización en el país donde se le han inventado o donde la han creado, que no significa eso que haya sido una autorización en todo el mundo. Claro. Después se han ido gestionando en los países que la han adquirido, han sido autorizadas por los respectivos organismos de control de medicamentos y alimentos de cada país, y ahora estamos esperando están en los trámites en la Unión Europea, y están esperando los trámites de la Organización Mundial de la Salud. Están en trámite, que no hay más que requerimiento de documentación, que es lo que están pidiendo y lo que están analizando ahora, toda la documentación entregada ante la Organización Mundial de la Salud primero y después en la Comunidad Europea. Sí, la vacuna Sputnik está entre las 3 vacunas que solicitan los países del mundo, de los 190 y pico de países en el mundo. Tenemos que entender que hay una campaña de la prensa occidental en contra de un país, en contra de Rusia. Rusia es una potencia, pero no es una potencia que se dedica a poner base militar en todo el mundo. Creo que tiene 3 bases militares afuera nada más de su frontera. Estamos en el ámbito espacial hoy. Pero hay una cuestión ideológica que se hace de una cuestión que ya no existe. En Rusia ya no existe el comunismo. Hace rato que no existe. Que algunos países creen que sigue siendo la Unión Soviética. No, pero utilizan por una cuestión de rechazo a esa potencia. Por eso digo, creen que todavía es la Unión Soviética. No, es que es la Federación Rusa. Claro, por eso. Sigue siendo la Federación Rusa. Es el país más extenso del mundo, sí, inmenso, con mayores recursos económicos del mundo. Acuérdense que más o menos los países de mayor extensión son Canadá, China, Estados Unidos, India, Rusia y aparece Argentina. Casi tiene un 80% más de territorio que los otros países. Y Australia, me estaba faltando Australia. Sí, pero no tiene, Australia no está dentro de los primeros más grandes. No, o sea, en territorio estamos hablando. Usted lo puede acceder. ¿Cuál es la primera, el primer país del mundo más extenso, con casi cerca de 18 millones de kilómetros cuadrados? Es Rusia. Sí. Y el que le sigue después tiene 10. Entonces, casi hay un 80% de extensión. Y es un país sumamente rico, y entonces lo que quieren también es la potencia hegemónica como Estados Unidos y sus aliados, en una política equivocada. Creo que quiere ser la única potencia y quiere someter a todo el mundo
Y no es así. Cada país tiene su ideología, su pensamiento, tiene su idiosincrasia, tiene su cultura y tiene sus orígenes de la nacionalidad. Y eso hay que respetarlo. Usted vio la invasión a Irak, sí. La invasión dos invasiones a Cuba que le fracasaron. Y bueno, Afganistán también. Es otro tema de política internacional, bueno, sí. que algún día lo podemos... Obviamente, pero yo lo voy a traer al ámbito nacional. Bueno, hoy en varios diarios a nivel internacional, casi en todos, más que nada en México, en Brasil, se da a conocer porque ayer, cuando estuvo reunido el presidente de los argentinos, Alberto Fernández, con su par de España, Pedro Sánchez, que estuvieron dialogando, de alguna manera tuvo, no sé, una frase desafortunada, que dijo lo siguiente el presidente Alberto Fernández. Sobre todo, dice Fernández, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños de la selva, pero los argentinos llegamos de los barcos de Europa. Esto dijo adelante de, creo yo, no me modo de pensar, ¿no? Yo le voy a explicar una sí. cosa. Lo he escuchado al presidente. Sí. Ha tenido una crítica en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. La periodista, una periodista morocha, de piel negra, de AVE, del canal internacional CNN, Francia 24. Y CNN en español también. Bueno, siga. Hizo una mueca cuando comentó la repercusión internacional que ha tenido. Bueno, ahora vamos a analizar. A ver. En primer lugar, sí. Me parece que hay que analizar cuál es la ideología de la persona. Porque fíjese que lo mismo dijo Macri sí. En el 16 o 17. Creo que en el 17 para el Día de la Independencia, creo que era. Para el Día de la Independencia. Sí. Dijo que desafortunada. Estaba como queriendo decir, él usó una palabra consternado. Los patriotas que declararon la independencia de España en 1816, cuando declaran la independencia argentina, 6 años después de la Revolución de Mayo. Entonces, eso lo dijo Macri. Sí, tal cual. Como rindiéndole pleitesía al rey de España, sí. al gobierno español, porque acá quieren quedar bien con lo que ellos creen que son potencia en el mundo. España no es una potencia, ni siquiera integra a los 7 países, el grupo de los 7. Pero bueno, había que rendirle pleitesía, como vulgarmente lo conocemos, chuparle la media. Sí, usted cree chuparle la media a la corona, el gobierno español. Entonces salió con esa estupidez Macri, que no es estupidez, es lo que ellos sienten. Porque no tienen un apego a los nativos de cada habitante del mundo, de cada ser humano. No hay apego a los nativos. Tienen alma de invasores, de invadir a los pueblos, no porque lo quieren ir a salvar, sino porque pretenden sacarle sus recursos naturales, su riqueza. Eso es lo que pasa. Entonces, no es que fue desafortunada la frase de Macri, es lo que piensa Macri. Bueno, entonces, aquello fue mencionado ligeramente por la prensa occidental de todo el mundo, ojo. Sí. Le dieron poca trascendencia. Acá tiene más trascendencia porque se trata de un gobierno que se dice peronista. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es más la trascendencia que se le ha dado en el orden internacional porque la filosofía de Occidente es esa, es apuntalar las invasiones y quedarse con tierras que no le pertenecen. Entonces, es una cuestión que lo tienen metido en su ADN.
son conquistadores, resabio de las coronas españolas, de las coronas de la monarquía española, de la monarquía italiana, de la monarquía de todos los países de Europa, de Francia, de Inglaterra, de toda esa monarquía, que vienen reemplazando al feudalismo. O sea que una cuestión de ADN, por expansión y por querer sobresalir sobre el otro Estado y someterlo, del Imperio Romano, de los emperadores. Entonces, yo soy nacido en Italia, y sin embargo tengo que decir la verdad, yo no comparto a los imperialismos, cualquiera sea el lugar, el origen o los países. Yo soy un amante de las Naciones Unidas. Una Naciones Unidas que va avanzando a paso de tortuga, que no tiene poder de imponer nada, porque precisamente los poderosos, las potencias nucleares, no quieren ceder su poder y tienen lo más antidemocrático que Occidente lo apuntala y no lo combate, ni lo niega y lo disimula, que es el veto de 4 o 5 países tienen el veto. Mire, China, Rusia, Francia, Inglaterra, tienen el veto en las Naciones Unidas. Cualquier resolución de las Naciones Unidas que no le guste a esas potencias, producen el veto. Vetan eso y no puede aplicarse. Queda sin efecto. O sea que le obstaculizan toda la actividad de Naciones Unidas. Y se imponen por sobre las resoluciones de las Naciones Unidas. Fíjese que la Naciones Unidas ha hecho una documentación en donde dice que de continuar con esta contaminación del medio ambiente, con esta destrucción que se está haciendo del medio ambiente total de la Tierra, del planeta, aire, tierra y mar. En el año 2050 va a ser el tope en que la Tierra va a ser inhabitable en muchas extensiones y que pueden morir 4.000 millones de personas de los casi 7.000 millones de personas que habitan este planeta. Entonces, partamos de que en ese contexto Macri dijo aquello, y aplaudido por todo lo elenco, donde a mí me avergüenza como radical que el radicalismo no sea el que lidera la oposición, y no un empresario que tiene esas ideas extranjerizantes, esa idea de someter a los otros. Yo creo que Macri tendría que estar viviendo en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en China, o en Rusia. Tiene todas esas opciones, pero no en Argentina, porque los argentinos venimos de una lucha muy grave, ese desencuentro de los argentinos viene del origen, viene de 1806, de 1810, del 16, cuando se declaró la independencia. Vivimos en guerra intestina entre nosotros mismos y nos agredimos permanentemente, tratamos de descalificar al oponente, y eso no lo hemos superado porque venimos del ADN europeo. Recuerde que acá no se habla mucho, pero tanto los ingleses que conquistaron Estados Unidos, desplazando a los nativos de Estados Unidos, tanto los portugueses que se colonizaron, le llaman ellos, que invadieron, que conquistaron Brasil, y tanto los españoles que se quedaron con el resto de del continente,
fueron los que se adueñaron de América del Norte y América del Sur, que no era un desierto, no era la Antártida, son regiones con muchos recursos naturales y más nuevas que el nuevo continente. Claro. Por eso se le llama a esto el nuevo continente. El nuevo Edén, le decían algunos europeos que llegaban. Claro. El Edén. Entonces, acá vivía gente. Obvio. Y culturas milenarias y cultura muy importante. En Perú se han encontrado computadoras. Exactamente. O sea que fíjese cuántas civilizaciones han habido antes que tengamos noticias nuestras, porque la última civilización nuestra data de lo que dice la Biblia, más o menos ahora serán más de 10.000 años nada más. Claro. Sí. Entonces, hay no evidencia científica. Sí. Acá ha habido genocidio. Acá nos enseñaban en la escuela, en el primario y en el secundario, la campaña del desierto. Le llamaban a los dueños de la tierra, desplazados por los españoles, salvajes. Malones. O salvajes. O salvajes. Entonces, este es el contexto en el cual nos hemos formado los argentinos y en el cual se ha formado Macri y se ha formado Fernández. ¿Se da cuenta? Los dos vienen del menemismo. No han evolucionado. Hay muchas críticas, por doctor. Más que estén aliados con Cristina, sí, o que Cristina lo haya elegido, que haya sido jefe de gabinete de varios presidentes, eso no significa que el doctor Alberto Fernández no tenga muchas similitudes con Macri, y esto es una prueba más. No es que él se ha equivocado. Ha venido el primer ministro de España. El presidente de España. Bueno, el primer ministro. El presidente Sánchez. del gobierno español. Sí. ¿Cierto? Se denomina primer ministro. Sí. Pero ha venido como equivalente al presidente de España. ¿Y qué es lo que ha querido? Quedar bien. Claro. Quedar bien, a ver si le puede dar una ayudita por el Club del París, por el Fondo Monetario. Claro. Estamos mendigando, sí, y en la forma de mendigar se ama a los amos del mundo. Y se cometen esos errores que vienen de un problema de cultura, cultural, porque Fernández es de apellido de origen español. Sí. ¿Cierto? Entonces, Macri es de origen italiano. Sí, entonces, le quiero significar con esto que no es que el presidente se haya confundido, que el presidente haya cometido un error. Lo que pasa es que el subconsciente traiciona. Yo reconozco que el presidente es una buena persona, excelente persona, es incluso muy blando, muy bueno. ¿Usted dice? Yo creo que sí, cree en lo que él quiere o participa de los empresarios. Cree en los empresarios, cree que los empresarios van a resignar sus super ganancias en aras de combatir la pobreza. No es así. Ahora, no es así. Usted se imagina, para combatir la pobreza, no la van a combatir con los ricos que cada día acumulan más riqueza y siembran los millones y millones de pobres en Argentina. Por eso yo lo comparo con Pugliese, al doctor Fernández, que le tengo mucho respeto y estima. Cuando dijo, cuando a Pugliese le habló, le hicieron la hiperinflación, los empresarios, con la complicidad de Estados Unidos y del Fondo Monetario, y ¿qué le contestó? Habló con los empresarios Pugliese y después le crearon
fue peor. Después de la entrevista profundizaron la hiperinflación que terminó con la fuga de la presidencia de la Nación 6 meses antes de terminar su mandato, más o menos, Alfonsín. ¿Les habló con el corazón y le respondieron? Yo le hablo con el corazón a los empresarios y ellos me contestan con el bolsillo. Y Fernández le está pasando lo mismo. Porque si usted hoy ha hablado con Ecuador, con una inflación sobre el 3, un país que ni sombra. Sí, 3,2% la inflación. Sí, no, ni sombra, tiene el desarrollo y el potencial económico y humano que tiene Argentina. No, por supuesto. Y cultural, y sin embargo, tiene una inflación del 3,2%. 3,2%. Bueno, y si usted toma Chile, también, sí, que no son ejemplos, pero me refiero que dominan toda la inflación, Paraguay. Bolivia. Que tiene el 3 también por ciento de inflación. Y bueno, y que se ha desestabilizado Bolivia por el gol, por la torpeza de Evo Morales, que eso es lo que le pasa a los peronistas y a los de C5N, página 12. No reconocen jamás un error. Evo Morales, lo que se provocó en Bolivia es culpa exclusivamente de Evo Morales. No se quería ir del poder, esto es así. No se quería ir del poder y había perdido un plebiscito para un mandato nuevo. Exacto. No lo aceptó, pero acá lo cubren. El peronismo cubre como Cambiemos cubre. ¿Usted cree que Cambiemos va a presentar una alternativa de gobierno? No. Está difamando y poniéndole piedra al camino a este gobierno. Y se están peleando entre ellos. A la Cristina Kirchner. Y se están peleando entre ellos porque, bueno, después lo vamos a ir. Se están peleando entre ellos porque, pero se están peleando por quién va a tener la manija. Sí. No. La reto y los radicales, asombrados, están como hipnotizados. Mi partido está como hipnotizado, como si sería un orejón del tarro, cuando es el partido más estructurado. Sí. El peronismo y el radicalismo son los dos partidos más estructurados de la República Argentina. Más radicalismo que viene de data de hace tantos años, sí, ¿no? El radicalismo data de centenario. Claro, peleando con conservadores en ese entonces, claro, tres partidos políticos. Esa bandera que abandonó Alvear, del radicalismo, la tomó Perón en el 43 como subsecretario, como titular de la Secretaría de Trabajo de la Nación, del gobierno de Farrell, de un gobierno militar, inconstitucional. Y él, a raíz de ahí, cuando se unió con Evita, apareció como el gran revolucionario. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Entonces tenemos que recordar esto, porque ver en qué contexto el dos presidentes ya cometen los mismos errores. Sí, sí. Uno con respecto a la independencia, queriendo interpretar a los muertos que declararon la independencia y que estaban felices de haber declarado la independencia, rompieron el vínculo con la corona española y se declararon independientes. Tal cual. O sea que esto es motivo de alegría. ¿A qué congresista que declaró la independencia en el Congreso de Tucumán estaba consternado? Estaban alegres, pero bueno, Macri tenía que cambiar, chuparle la media a los españoles, a la corona, y entonces dijo que estaban consternados. Sí. Que no querían declarar la independencia. Querían seguir siendo estaban españoles. arrepentidos, consternados, amargados, tristes. Y cuando los otros estaban más felices que un niño que le habían regalado un chupete o una niña, mujer que le habían regalado una muñeca. Por eso le digo, así. Y viene ahora Fernández a quedar bien. Saca su ADN menenista. Claro. Porque con el actual presidente, con el Macri, el expresidente, tienen esa coincidencia. Los dos vienen del menemismo. Ahora, doctor... Entonces, viene y comete se desliza lo que ideológicamente él piensa. No con la crudeza ni
con la contundencia de Macri, sino que está entre San Juan y Mendoza, diríamos, Fernández, no se decide. Ahora, doctor, bueno, en este momento, por ejemplo, todos los diarios del mundo, incluso los diarios mexicanos y brasileños, el de la red O Globo de Brasil, saca una foto de Jair Bolsonaro en este momento, donde sale con varias gente de la selva. Sí, bueno, eso usted sabe que es O Globo tiene que destruir a todos los gobiernos de signo nacionalista, que priorizan su patria, su país, y Bolsonaro es de eso y el Globo responde a eso. El Globo es el equivalente a Clarín y La Nación. La red O Globo de Brasil. Claro, bueno, Globo. ahora no tiene ninguna autoridad moral. A La Nación y a Clarín tienen la misma línea ideológica y tienen la misma el mismo ADN de empresario, de poderoso, de estar al servicio del poder. Son ambiciosos, como dice Vita, dinero, amor y poder. Entonces cometen, salen los diarios a respaldarlo. Acá ha habido un genocidio que todavía no se declara. ¿Vio el genocidio armenio? Sí. Que todavía están con la herida y están buscando que sea reconocido que fue un genocidio y que Turquía se niega a reconocerlo. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá no se dan cuenta que la realidad no es la que ellos dicen. Acá somos conquistadores. Sometimos a los nativos, a los dueños de esta tierra, que tenían una cultura tan avanzada que se le acercaba a la europea. La cultura de los incas, la cultura maya. Entonces, dejémonos de filosofar y de hacernos lo distraído, como dice don Ortega, nos hacemos lo distraído. Acá se ha matado. Sí. Se lo ha despojado de la tierra americana a los nativos, a los que eran dueños de esta tierra. Esta tierra no era un desierto y no era una tierra que no le pertenecía a nadie. Le pertenecía a ellos. Le pertenecían a los indígenas, a los nativos. Sí. Los que vivían acá tenían su cultura y eran millones de personas y la cuidaban. Sí. Bueno, ahora entonces, que no nos vengamos ahora a hacer lo bonito y peleamos con Inglaterra, que Inglaterra nos invadió la Malvinas y nosotros invadimos América, invadimos el Río de la Plata. Y si no, pregunto a los paraguayos que todavía... El Río de la Plata. Y si no, pregunto a los paraguayos que todavía dicen que Argentina le tomó tierra hace muchos años. Por eso le digo, vivimos montándonos en una historia falsa de que la deformamos. Y bueno, y otro, si algo le faltaba a Fernández, para seguir cometiendo errores que le pueden costar mucho voto en las elecciones que se vienen, intermedias, es, por ejemplo, lo del salario mínimo vital y móvil fue un desatino. Fue un atropello a sus propias promesas electorales. Porque fijar el salario mínimo vital y móvil a los argentinos muertos de hambre, sumidos en la pobreza, en 29.160 pesos, en 7 tramos se va a llegar a esa suma en el mes de febrero del 2021. 22. No, 22, del 22. Eso que se silencia Macri, se silencian los radicales, se silencia Cambiemos, porque están de acuerdo. Así como se han puesto de acuerdo en elevarse un 40% las dietas, que es una barbaridad en época de la crisis que tiene Argentina. Ya vamos a llegar a ese tema, pero, vamos a este tema. ¿Y la CGT? No, la CGT, ya se lo he dicho hace rato, no piensa en la CGT de los 30, de los 40. Esta CGT está manejada por empresarios. Son corporaciones empresarias.
ya están muy lejos de los trabajadores, porque una CGT que pacta y firma un salario mínimo vital y móvil para el año 22, para febrero, en 7 tramos, en el transcurso de 7 meses se va a llegar al 22, a febrero, se va a cobrar en marzo, un salario mínimo vital y móvil de 29.160 pesos, sí. Usted se tiene que dar cuenta que cuando la canasta de febrero de este año, básica, para no ser pobre, era 59.000 pesos aproximadamente. Sí, y que la inflación... ni siquiera en febrero del 21. Y que la inflación, doctor, viene creciendo lamentablemente del 3 al 5% por mes, del 3 al 4% por mes. Eso le da pauta que el gobierno nacional sigue el mismo redotero que Macri. Macri entregó el país con un 50% de inflación. Y nosotros estamos cerca de esa suma, estamos entre el 40 y el 50 este año. 45%. Después de 2 años de gobierno, o sea, que no creo que se diferencie mucho, que haya cambiado mucho, y el pretexto de la deuda externa ya no sirve, porque no la está pagando. Tal cual. Y la pandemia tampoco sirve porque frente a los países del propio continente americano, de Sudamérica, demuestra que no. A ver, países así rápidamente. Por supuesto desempleo, sí, por hay supuesto. negocios que se cierran, pero no en la cantidad que se cerraban con Macri. Doctor, a ver, pandemia. Para ser claro, países de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, no llegan al 5% de inflación anual al año. Nosotros estamos en el 44% al año. ¿Y Canadá? 0,07. Entonces se da cuenta usted que estamos fuera de órbita anual. Sí. Entonces, bueno, no hay pretexto. Ya tendrían que ocuparse, pero usted ve que cuando tienen intereses comunes, sí, están todos callados. Bueno, vamos a los intereses comunes. A ver, se llevó a cabo lo que veníamos charlando, el 40% de aumento que son para los trabajadores legisladores, pero que también... son para, es decir, esa paritaria de los legisladores acordó entre Massa y Cristina, tal cual, un 40%. Y los gremios... O sea que era 4 tramos. Los gremios de ATU, UPCN y IPAL, que es el otro gremio, son 3 gremios los que intervienen. No, el sindicato del Congreso, ¿sí? de los empleados. Se lo doy a conocer. Bueno, la historia es cierta que un 40% para los trabajadores allí está todo bien. Bueno, en ahora, 4 tramos. En 4 tramos. Pero también viene incorporado para los trabajadores que son los diputados, senadores. No, eso después lo han hecho. Eso, por eso, digo, hay un 40% también de aumento para ellos, para los legisladores. Sí. El 40% de ellos como mínimo, el que menos va a recibir entre todo lo que tienen, todas las prebendas, pasajes, desarraigos, sí, es 100.000 pesos de aumento. Sí, aproximadamente, 100.000 mangos. Pero el que menos. Y dicen que la primera... El que más puede recibir 150.000. Exacto. ¡De aumento! Sí, señor, eso es lo que van a recibir aumento. Que se le va a agregar a lo que ya vienen ganando. Sí, o sea, se van a 400.000 mangos más o menos. Mire, es lo mismo que lo que... Si hubiera Prudencio, sí, lo mismo. Por algún interés político, sí, o porque Prudencio no le cuestionó algunas cosas, a uno de los dueños de la empresa, a Prudencio, con el pretexto de los sueldazos que tenía. Sí, señor. Y resulta que el que viene da un aumento que el que menos va a ganar de los funcionarios del EPRE, de los funcionarios políticos, un aumento de 100.000 pesos mensual de aumento a lo que ya tienen. Sí, señor. Entonces, bueno, se da cuenta por qué pero acá no la clase política doctor. argentina está destruida y por qué Minguito tiene razón. La Argentina está en terapia intensiva y no hay un médico que la salve. Ahora, doctor, acá hay que detenerlo. Los gremios que decíamos recién, cuando hablamos, son los gremios de Norberto Di Próspero por APL, Claudio Britos de ATE y Martín Roy de PCN, que eran los gremios que intervenían. Bueno, ahora, este 40% de aumento, que según lo que se da a conocer en la información que tenemos, es que los diputados y senadores tienen que donar, escuche esto,
la primera cuota de este 10% a instituciones públicas de salud. Por ejemplo, el senador Esteban Bullrich, quien estuvo en el tema de ministro de Educación en la gestión anterior, hoy sufre un percance que es el ELA. La enfermedad de ELA. ELA que deja todos los músculos duros. No sé si lo vieron ustedes cuando estuvo... Sí, la enfermedad que no tiene cura. Y la verdad, muy triste escucharlo hablar. Inexorablemente. Bueno, él dice que este aumento de este 40% lo va a entregar a un lugar que exclusivamente se trabaja con gente de ELA. Ahora, sí, es para combatir, a la comunidad científica que combate el exactamente. Bueno, ahora, todos los diputados, senadores, van a dar la primer cuota del tramo para todos. Yo no sé, primero que no creo que Bullrich lo entrega permanente, no una sola vez. ¿Y los demás? No, los demás, bien, gracias, dice que ganan poco todavía. A ver, una diputada... No les toca, no. Mire, y además una cosa, la diputada Vallejo. No dicen la verdad de lo que ganan. La diputada Vallejo... Pero mire, yo no, sí. la diputada Vallejo es una caradura. Sí. Es realmente una caradura. Que no le alcanza con 200.000, entonces, ¿qué queda para mí? ¿Cómo le alcanza a una persona con planes sociales o que le explique cómo le alcanza a un monotributista, que para colmo son los más afectados los que hacen las changas, los monotributistas. Ya vamos al monotributo, espere, bueno, pero eso que explique, estas mujeres son una cara dura, por eso la gente está asqueada, muchos argentinos están asqueados de los políticos, porque estas cosas que exhiben diariamente, diariamente exhiben cosas, y la CGT nacional está callada, y la local es lógico. No, ni a gancho, ni salen. La local es una sesional, es una sucursal, así que no. Cabello no tiene poder para sacar los pies de fuera del plato con respecto a lo que hace la CGT nacional. Bueno, ahora, las dos CGT, ya el yasqui revolucionario en la época de Macri, que era tan revolucionario, ya desapareció. Pero me permite decir algo, esto yo ya lo he dicho acá en la radio, y con todo respeto, no se sientan ofendidos. Todos los gremialistas a nivel nacional, desde Palazzo y de la bancaria y de lo que podemos seguir hablando, disculpen, ¿no? Pero la mayoría son todos peronistas. Disculpen, no, una camiseta. Yo, Palazzo es radical. ¿Palazzo, doctor? Palazzo es radical. Palazzo de la bancaria, me dice. Es radical. Bueno, que ha apoyado el peronismo en todo. No importa si son peronistas radicales. Bueno, lo que yo digo, bueno, Palazzo no se lo puede criticar, igual que criticarlo a Moyano. Claro, Moyano aprovecha el poder que tiene ahí es otro tema del transporte y peleará por él, pero pelea por los socios, por los afiliados camioneros. Palazzo pelea por los bancarios y después ¿y Regui del PCN por quién pelea? Por él, bueno. para engrosar su... ¿No ve el senador de UPCN? Metido en negocios. ¿Se acuerda? Sí, pobre. Ha salido. Sí. Bueno, entonces, dejémonos embromar. O sea, que los gremialistas son empresarios, directamente. Los gremialistas grandes... No todos. No, por supuesto que no. Se han convertido en empresarios. ¿Qué respeto le puedo tener yo a la CGT Nacional? Después que han firmado un salario mínimo en 7 tramos hasta el año 22 de 29.160, cuando la canasta de febrero del 21 es 59.000 pesos. Y después para no ser pobres. Jubilados con el 12% de aumento. Jubilados con 22.000 pesos o 23 de mínimo. Pensionados con 12.000, 13.000 pesos. Incapacitados. ¿Qué puede? Y cada vez más planes sociales, cada vez más repartija de plata, cada vez más cooperativas, que son más que cooperativas, son instrumentos de negocios, y de sometimiento a la esclavitud a los trabajadores informales. Yo creo que todo el país está revuelto, no viene de ahora. No, de larga data esto. Pero sobre todo viene de estos últimos años. Ahora, yo digo esto, ¿no? Un 40% de aumento. De Alfonsín en adelante, esto mire, desde que volvimos a la democracia en el 83,
presenciamos una democracia que favorece únicamente a los funcionarios políticos de los tres poderes del Estado, favorece fundamentalmente y a los empresarios, ahora y a los sindicalistas de mano larga. Ahora, yo decía el otro día en el noticiero y decía, yo quería tratar de entender, después que escuchamos a nuestros amigos de otras partes del mundo que nos cuentan que en otros lugares a los políticos se tienen que pagar ellos todas las cosas, invitan a alguien, tendrán que pagar de su sueldo, que no pasa acá en Argentina. Yo me preguntaba, ¿no, doctor? Y le decía a la gente, yo decía, ¿por qué hay una parte de argentinos que ingresan al ámbito político que lamentablemente cada día roba más, siguen robando más, no le importa el otro? A eso yo quiero tratar de entender. Todos gozan del principio de inocencia. Pero ¿cómo usted va a demostrar lo contrario si ellos ponen a los jueces? Bueno, otra historia también. Además, se enriquecen. ¿Cómo pueden hablar de inocencia? Tiene una presunción de inocencia, según la Constitución, sí. Artículo 18. Pero eso no significa que sean inocentes. Es una presunción. Sí. Ahora, doctor, lo voy a llevar a otro ámbito. Bueno, hablábamos recién de este aumento para senadores, diputados, y lo que me da más bronca, que cobran el desarraigo a tantos kilómetros, se le da una cantidad de plata, o en pasajes, o en colectivo, en plata depositada, y la historia que todos lo hacen por Zoom ahora. No van allá, no están. No, pero mire, ojalá vaya. Pero que dejen de robar, que se diga, che, no me lo den, no me lo pasen a esto. Mire, escúchame. Claro. Estamos en crisis en Argentina, estamos en decadencia. Desde el derrocamiento de Ilia, la Argentina profundizó los problemas, la pobreza y la decadencia. Vivimos en un estado totalmente anárquico, donde usted como ciudadano no tiene a qué juez recurrir para que le ponga el equilibrio. Por ahí hay jueces que sí, ojo. Sí, y hay otros que... hacemos con todo. No, por supuesto. Hay jueces y jueces. Hay jueces que son independientes, que se la bancan. La Gil Carbó no se la bancó porque le amenazaron a la familia y renunció. Forzada, fue una renuncia no voluntaria, se dio porque cuando le tocaron la familia y los hijos, se fue y estaba legalmente elegida. Y bueno, hay mucha persecución, mucha persecución. Doctor. Y si vamos acá a San Juan, a eso venía, a Baitroche. ¿Qué pasa con la intendencia? Tiene el manejo de los tres poderes del Estado. ¿Quién dice el Cuando nosotros, por el convenio colectivo, por la violación de la Constitución Nacional y Provincial, 14 bis y 67 inciso 2, llegue a la Corte de Justicia de San Juan, esa va a ser la prueba de fuego, a ver, porque esta es una corte nueva. Sí. Es decir, sacamos la destructiva corte anterior, que no fue totalmente hecha por José Luis Gioja, sino que no la quiso sacar, porque la Corte se sometía a la exigencia del poder, entonces no había motivo para sacarla, pero indudablemente que fue una Corte nefasta para San Juan. Y ahora esta Corte no sabemos, porque todavía no le ha llegado un caso en donde se juegue la independencia del Poder Judicial. Y se lo vamos a hacer llegar nosotros, los municipales. Y ahí vamos a emitir un juicio sobre esta Corte. ¿Usted qué cree? A ver, porque la gente pregunta muchas veces. Yo qué creo. A ver, ¿sabe lo que le pregunta a la gente? Dice, ¿es verdad que dicen que Baitroche, cuando va a la justicia y el sindicato va a la delegación de Baitroche? Tengo una nota que me han informado el doctor Horacio Rodríguez el secretario adjunto del gremio Gustavo Carrera y el secretario de prensa Carlos Tantén, en donde me cuentan, me informan, porque como yo estoy aislado, estoy en cuarentena estricta, no fui a la audiencia. Fueron ellos tres en representación del sindicato municipal,
de los delegados, de los trabajadores, de los afiliados y en representación del secretario general. A la entrevista, cuando lo citó Baitrocchi para que hiciéramos lo mismo de UPCN, de sumarnos a la política de Baitrocchi de anular, dejar borrar el convenio colectivo de trabajo y aprobar el estatuto que él iba a mandar al Consejo Deliberante y que nosotros ya lo habíamos rechazado. Entonces ahí nos notificó que oficialmente lo iba a enviar y que nos daba la oportunidad de sumarnos. Por supuesto le dijeron que no, los tres representantes, por unanimidad de los tres, y entonces le dijo, vayan a la justicia, que la justicia me responde a mí. Yo manejo los jueces. Hasta hoy maneja primera instancia y segunda instancia. Y por rara casualidad, donde hay un fallo a favor del convenio colectivo de trabajo, que es la sala 4, ahora han hecho un sorteo y lo han sacado de los jueces naturales. ¿Y a dónde recae? Ha recaído en otra cámara, no en la cuarta, que es la contenciosa administrativa. Siempre nos mandan a la contenciosa administrativa. Bueno, ahora que no le mandan a la familiar, porque sería ya no, es que en feria, sí. En feria cayó en el recurso de amparo en familia. En la familia, en de familia. Una verdadera sorpresa. Y ahí pasaron dos jueces. Y después volvió a la juez de donde había ingresado. Entonces, de familia. Esto le está demostrando que tiene razón Baitrocchi. Pero ¿es Baitrocchi el que maneja el Poder Judicial? No. Él es un títere de Sergio Uñá. Él maneja el Poder Judicial. Tiene la suma del poder público en San Juan. Porque hasta Cambiemos, el PRO le vota todo a Uñá y está asociado con Uñá. Porque entonces, ¿y si no hay oposición acá? No hay oposición acá. No, fíjese el contrato de... Ni en los consejos deliberantes, ni en la legislatura. Éticamente reprochable, inmoral, que el principal referente de la oposición en el Congreso de la Nación y en San Juan, que lidera junto por el cambio acá en San Juan, Roberto Basualdo, hace un contrato con un edificio que ha terminado ahí en la calle Mitre, pasando a pocos metros pasando Mendoza, y se lo alquila al gobierno para el deporte en 1.400.000 pesos por mes. ¿No tenía más clientes Basualdo para alquilar? Parece que no. Que hacer bueno, eso le da la connivencia entre la oposición sanjuanina con de alguna manera lo agarra porque dice, mira, si vos me votás en contra de algunas cosas con tu gente, el alquiler caduca, hasta acá llegamos y voy... No, pues, claro, todo, es así. Mire, el acuerdo ha continuado, pero claro, el Gioja era más prudente, no iba a contratar jamás con Basualdo, pero sí Basualdo es peronista, es una corriente del peronismo. Y no sé el radicalismo de San Juan qué es lo que hace. Ya voy a hablar con el presidente, que es una persona nueva, por primera vez presidente del partido, Nito Falcón, a ver qué pasa en el partido, porque están en silencio de todo. Están en silencio únicamente se ha pedido en el convenio colectivo de trabajo de la capital, pero el presidente del partido. Y bueno, ya vamos a reunirnos con la comisión directiva de ese partido para ver, y le vamos a plantear, y yo se lo voy a plantear
como ciudadano y como afiliado al partido. Exacto. Como fundador de la línea una línea interna. Doctor. Pero nada, dice nada. Claro. Antes que se vaya, y ya cerramos acá para ir a un tema musical y ya venimos al cierre y todo lo demás. Hemos estado hablando estos días, usted ha estado escuchando, del ámbito de la minería, del proyecto José María, pero también nos avisonan que viene otro nuevo proyecto, también de minería. Ahora, a mí me ha quedado la duda, porque según el dato, usted dice que tengo algunos pajaritos, bueno, es verdad, tengo varios pajaritos que me cuentan. En este nuevo proyecto y en José María, esta planta que se va a implementar, yo tengo un dato, curioso el dato, ¿no? Que me dice, mira, se va a dar el ok al proyecto, acá en San Juan todo bien, porque viene una X cantidad de plata que va a ayudar a alguien para ayudarlo económicamente a que sea candidato. Y pregunté, ¿candidato a quién? Y me dice, bueno, hay algunos candidatos presidenciables acá en San Juan, entonces esta plata, que viene del aspecto de la minería, va a llevar a cabo la campaña presidencial. Y me preguntaba, digo, ¿a quién va a llevar a presidente? A Sergio Uñá. A Sergio Uñá. 300 millones de dólares. Que está haciendo todos los lapsos. 300 millones de dólares. Mire, no sé, para ellos es un palillo, un escarbadiente para esas empresas multinacionales. Ahora, estamos en un país donde la corrupción es tremenda. Yo lo escuchaba al señor Guillermo, que no dijo el apellido, y tampoco le preguntaron ustedes el apellido. Sí, Guillermo el geólogo. Guillermo. Sí. ¿Guillermo cuánto? ¿Sabe cuánto Guillermo hay en San Juan? Tenemos el teléfono de él para contactarnos después. Tenemos el Guillermo Donardi. Claro, Guillermo de Santi también tiene. Mire, habló de todos los temas geológicos, pero no habló de los temas jurídicos, no habló de cuánto le quedaba de regalía a San Juan. Y él es un hombre contratado por las mineras internacionales, por eso viaja, va y viene. Ya debatió conmigo, sí, y tuvo que tirar la toalla, colgó. Entonces, porque claro, él es geólogo, sabe de tierra, de rocas, de la edad de cada roca, se van investigando, todo está en investigación los geólogos. Pero de economía, ¿qué sabe? De los contratos y de las regalías, ¿qué sabe? De las declaraciones juradas, ¿qué es lo que declaran? No hay ningún control a lo que producen y se llevan. Tal cual. No dice nada. De la contaminación en la minería con cielo abierto, no dice nada. Lo escuché y da lástima, da lástima que una persona tan culta y preparada, un geólogo, que primero da lástima cómo trató al señor Vargas. Eso es propio de los soberbios, de los autoritarios y de los que desprecian al ser humano. Eso es lo que mostró ese señor Guillermo, burlándose de que era un ignorante el otro. Mire, nadie se puede burlar de la ignorancia. Y yo no creo que el señor Vargas sea ignorante. Pero para él es ignorante. Siente un desprecio por el prójimo. Y no dijo qué hace viajando por todo el mundo de las minerías, del mundo minero. De a dónde trabaja y a quién le responde. Entonces preguntó una cosa básica, como queriendo desplegar una gran sabiduría, cuando dijo, ¿de a dónde sacamos el agua si no hay río? Y después él mismo dijo, ante el silencio de ustedes, que se vieron sorprendidos por la pregunta, él dijo lo que yo ya sabía, lo sabemos todos. Donde no hay río, hacen perforaciones subterráneas para llegar a las capas freáticas donde está el agua.
¿Y el agua de dónde viene? Del deshiele de la cordillera. No hace falta que venga del río. Hacen grandes perforaciones, numerosas perforaciones, y sacan el agua. Esa agua se les resta a los pozos siguientes, a las perforaciones siguientes de la llanura, del valle de San Juan, porque le llega menos agua en las napas frenáticas, hay menos agua subterránea. Eso no lo dijo. No. Entonces, claro, si me está escuchando a mí no se va a animar a debatir conmigo. Ya colgó el teléfono, tiró la toalla hace como un año. Claro. Porque era la misma voz. Bueno, pero vamos a ver. Mañana. No dijo cuántos son los países los países donde hay minería. ¿En qué? ¿En Europa? En Europa. Ya lo sé, una patada. ¿Cuánto es la regalía? Una patada. Conmigo también, ya creo que habló hace un tiempo atrás cuando le contaba que en otras partes del mundo le dijeron, no, acá el 3% conga, acá. Mire, Iglesia, el departamento más pobre y desocupado que hay. Sí. Uno de los departamentos pobres y desocupados de San Juan. Y está la minería. La minería. Y fíjese usted que ni un hospital tienen. No. Y ahora han reducido el hospital, el proyecto de Gioja. Era un hospital más grande, con más tecnología, más amplio, lo han reducido. Porque el doctor Uñaz se dedica más al deporte que a la salud y a la educación. Y le digo, y el presidente de la Nación, si le faltaba otro palo en contra, parece que está trabajando para perder, le metió un aumento retroactivo a los monotributos. A eso queríamos llegar también. Yo no lo entiendo. No entiendo al presidente. Que lo maneja alguien al presidente. Lo grave sería que lo manejen los empresarios. O lo maneja el ministro que le responden a los empresarios. Porque aumentar el monotributo en pandemia, donde los más afectados son los monotributistas, donde no pueden facturar. Porque no tienen relación de dependencia. Y no pueden facturar. No pueden facturar, no pueden trabajar. No hay trabajo. Y son los que más están sufriendo, los desocupados, que algo ligan, y los monotributistas. Y le da un aumento del 40% retroactivo a marzo. Cuando usted ya pagó los meses eso de monotributo, el que estaba vigente. Sí. Es como si mañana se le ocurre a Baitroqui, por eso estamos preocupados, porque Baitroqui tiene esa mentalidad, de decirnos, bueno, vamos a hacer un aumento este año de las tasas municipales. Que usted ya pagó y va a tener que pagar la diferencia. La diferencia va a ser retroactiva al año 20. Sí. O al año 21 cuando fijen los aumentos para el 22. Sí. Es una locura. Sí. Solamente en mente perversa, como Baitroqui se daría ese proyecto. Pero el presidente le da pie. Nosotros, los abogados, ya estábamos trabajando en los recursos de amparo, no íbamos a pagar retroactivamente, íbamos a presentar recursos de amparo en la justicia federal, porque no corresponde a la provincial. Entonces, por eso le digo, no se puede ocultar. No. No se pueden ocultar las cosas. No. Nos duele a nosotros. Yo soy radical. Voté a Macri por disciplina, por ser radical. Y bueno, y dije, no, nunca más lo voto. Después de lo que nos hizo, nunca más lo voto. Pero resulta que lo voto a Fernández y mire lo que nos está pasando. Le he mandado un proyecto a Fernández, creo que tiene que ser uno de los pocos proyectos serios que lo vamos a publicar en libro,
y lo vamos a llevar a la Feria del Libro, con lo que lo hemos elaborado, y con Eduardo Rodríguez, que nos va a hacer el prefacio. Bueno, y bueno, y algunas cosas se ve que ha producido, le ha llamado la atención, y algo está haciendo de lo que le hemos aconsejado. Una cosa para apuntar. Pero poner ese salario mínimo vital y móvil, haber congelado durante el 20 y dar aumento por decreto a los jubilados y derogar la ley que hoy nos favorecería y que la dictó Macri para perjudicarnos, porque pensaba que iba a dominar la inflación. Inflación cero. Entonces quedó pagando. Claro. La fórmula de Macri fue mejor que la que estaba vigente de Cristina de aquel momento. Y bueno, y ahora sacó este agravio a los jubilados. Y ahora saca una fórmula donde le saca la inflación. Se ve que ya tenían miedo por la inflación. Se ve que en los cálculos del ministro de Economía, de Guzmán, no era una ficción el 29%. Entonces de la fórmula para actualizar los salarios de los jubilados, ha sacado la inflación. Pone los salarios y la recaudación, 50 y 50. Entonces salen perdiendo los jubilados. Sí. Con la fórmula de Cristina y con la fórmula de Macri. Con las dos pierden. Y otra cosa, y si Cristina no hubiera intervenido, los aumentos serían semestrales. Y Cristina lo hizo trimestralmente. Salió a defender, a atacar eso semestral, y propuso trimestral. Y además, el aumento que había dado, había dado algo de como 10.000 pesos, no sé cuánto, 5.000, un bono de 10.000 para diciembre, de 10.000. De 5.000, perdón. De 5.000. Y lo quería descontar en marzo. También la Cristina se opuso, y bueno, y el presidente le hizo caso. Pero ahora eso del monotributo es un infierno. Bueno, me cuentas recién... Mire, es romper con todos los derechos constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Con esto que hace Fernández, legitima la Corte Actual de Justicia, la cual dice que no anda. Quiero aportar algo, doctor. Me dicen... A la Corte de Justicia de la Nación. Porque la Corte de Justicia de la Nación le ha fallado en contra en el tema del decreto del DNU, del tema de la escolaridad. Y con respecto a la escolaridad, la barbaridad que ha hecho Uñá con todos sus asesores, una barbaridad que es inaceptable, que quede a voluntad de los padres, le transfiere una responsabilidad del gobierno a los padres. Sí. Por lo menos, hubiese aplicado el sistema mixto obligatoriamente, no que los padres decidan si lo mandan o no. Ya está despreciando la igualdad de los alumnos. Los alumnos con plata y ricos van a aprender, y la inmensa mayoría de los pobres no van a aprender un carajo. O sea que está discriminando. En Mendoza, que yo no comparto con el gobierno de Mendoza, ni de Schiaretti, no comparto. Ni de Córdoba. El gobernador de Mendoza por lo menos ha sido más vivo. Vamos a hacer presenciales la mitad de los alumnos de cada curso una semana, y la otra mitad virtual, la otra semana virtual. Y entonces semana por media van rotando los alumnos. Y bueno, eso es mucho más aceptable, y no se le ocurrió al Suárez, lo dejamos al arbitrio de los padres. Es una total irresponsabilidad. Ahora vamos a saber... Mire, está descelebrado nuestro presidente, nuestro gobernador. Ahora, doctor... Y si el presidente de la Nación sigue con esa cosa,
le va a pasar lo de Pugliese y lo de Alfonsín. Quiero decir... Entonces, hay que salvarlo al presidente, hay que salvar el proceso constitucional, y hay que ver si se decide una vez por todas, ya, a convocarlo al diputado nacional José Luis Giorgio, a que le dé una mano para gobernar. Bien, dos cosas, doctor, para apuntar. Me cuentan que la Federación Económica ha hecho presentaciones por el tema del monotributo, pero además me cuentan que en la FIT, cada un minuto más de 1000 monotributistas han presentado nota, por no decir que lo estaban reputeando, por el tema del monotributo. Eso, no, ya se ha echado marcha atrás. Bueno, sí. Eso por una parte, porque desde ayer... no, pero ha habido un rechazo infernal. Por unanimidad. Sí. Es decir, que con estas cosas que hace el presidente, pierde voto propio. Sí, eso por una parte. Y le quiero contar pierde voto propio. Sí, señor. Que en un porcentaje van a ir a cambiar al frente de todos. Sí. Ahora, doctor, o a Cambiemos, mejor dicho, más que el frente de todos. Un porcentaje va a ir a todo por el campo. Sí. Y otros poquitos se quedarán ahí con el frente de todos. De lo que hablábamos recién, ya para cerrar del ámbito educativo en San Juan, usted habló recién de Suárez, el gobernador de Mendoza, de Schiaretti, de Córdoba. Acá en San Juan, esta semana se va a tener, porque les quiero contar a todos los papis, uno tiene que presentar un escrito donde, como una declaración jurada diciendo, bueno, mi hijo va a ir a clase presencial, va a ir o no va a ir, va a ser virtual. Mire, entonces vamos a tener los números, doctor, el lunes lo vamos a tener. De los números, eso es una extorsión. Sí, por eso digo, vamos a saber los números. Es una extorsión a los padres. Los padres no necesitan extorsiones, ni necesitan opciones. El Estado tiene la responsabilidad de la educación. Los padres no son ministros de educación ni son gobernadores de la provincia. Eso es una tarea del padre, del padre de los sanjuaninos en política, que es Sergio Uñá. Él tiene que tomar la determinación. Así como tiene la determinación de adjudicar obra a sus amigos, así como tiene la determinación de hacernos pomada el convenio colectivo de trabajo en la capital y defender a su presunto sucesor, a quien quiere dejar de gobernador, a Baitrocchi, que es un fracaso, en 8 años más, un autoritario, un destructor, un hombre que se dispara, se esconde cuando tiene un accidente de tránsito y se va a meterse por la puerta de atrás en la capital a esconderse en el despacho de la intendencia, así como armó la patota contra la señora Belén, la psicóloga, cuando se quisieron manifestar, así como armó la patota para llenar de patoteros la explanada de la municipalidad el día que iban a tratar el estatuto Baitrocchi, creyendo que nosotros no íbamos a movilizar y no se da cuenta que nosotros estamos respetando la cuarentena. No estaban esperando ahí. Ya nos vamos a ir a la calle después de la cuarentena. Vamos a ir a ganarnos las calles otra vez. Pero ahora tranquilo, vamos a cumplir con el protocolo. Bien. Porque amamos a los sanjuaninos, amamos al ser humano, como el presidente no quiere que haya muerte, y él es un defensor de la vida de los argentinos. Nosotros somos defensores de la vida de los argentinos y de los sanjuaninos, y de todos los habitantes del mundo, porque amamos al prójimo, y el amor al prójimo es universal desde Jesucristo. Entonces está en todo lado, hay que amar al prójimo, cualquiera sea la raza, el color o la posición económica. Pero le digo una cosa, estos destructores y este lavamanos, ¿sabe lo que ha hecho? En el caso de la capital no es Poncio Pilato, influye en los jueces. La incógnita va a ser si va a influir en la Corte de San Juan. Vamos a ver, porque esta Corte es nueva. No hay que prejuzgar, por supuesto, y hay que tener confianza. A ver el veredicto, vamos a escuchar. Vamos a ver. Ahí vamos a ver si también maneja esta Corte a su antojo, como maneja todos los tribunales inferiores. A algunos lo maneja porque lo ha puesto, y a otros por miedo.
Y yo lo comprendo a los jueces. ¿Se imagina 400, 500, 1000 pesos mensual? No se lo podemos dar a los trabajadores municipales ni el gremio. Entonces van a hacer lo que el amo, el que tiene la billetera hoy, les dice que hagan. No se animan, porque animarse y desobedecer al monarca que tenemos, al rey disfrazado de democracia de San Juan, ¿sabe lo que le va a ocurrir? Se lo van a limpiar como se quieren limpiar al juez de Hacha, a Alonso. Así es un ejemplo que han hecho. Mire, ve lo que le pasa a Alonso por desobedecer al rey, que se llama Sergio Uñá. Mire lo que le pasa. Eso le va a pasar a ustedes. Sergio tiene la oportunidad de cambiar. Está transitando los últimos meses de su segundo año. Pero a ver, su segundo año, mandato. Pero va a buscar el tercer año, el tercer periodo, perdón. Tiene que cambiar. Y lo va a buscar. Porque al paso que va, mire, la gente va a buscar otro líder. Si ese líder no está bien de salud, sí, y llega bien, como está ahora para el 23, ahí va a tener que tener cuidado, porque es una persona querida, tiene que liderazgo, puede escribir toda la obra que ha hecho, liderazgo, que reconoce los errores que cometió con respecto a D'Amico y Mancinelli, sí, y bueno, y que mantiene y defiende los convenios colectivos de trabajo. Es un líder que tiene recursos, que es querido en San Juan. Usted sabe de qué está hablando. Yo le aconsejo a Uñá que lo convoque a Gioja. Claro, por eso. Ahora, fíjese sí, cómo le muestro a Uñá que no tengo odio, aconsejándole bien lo que no le aconsejan los secuentes y alcahuetes incapaces que tiene alrededor. ¿Usted qué cree, que lo van a llamar? Y lo tiene que llamar, porque si no va a tener que jugar al azar con la muerte de Gioja. O hay otro Yo pollo, no quiero que se muera nadie, obvio. No creo que él también quiera que se muera Gioja, pero bueno. Me imagino que no. Es la última alternativa, un acto de grandeza que lo llame a quien ha traicionado. Yo no me siento traicionado porque yo no tengo ningún pacto con... Una pregunta, a ver, si en este momento Sergio agarra el teléfono y dice, Nino, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Nos juntemos a tomar un café, charlemos, porque no podemos estar así... No, pero usted... Mire, yo digo, a ver... No tengo ninguna esperanza de lo que usted dice. ¿No? No, pero además que va a ser innecesaria, porque si él no da la orden contraria a la justicia sobre el convenio colectivo de trabajo de la capital y sobre que dé Baitroc y marcha atrás, no hay ni qué hablar. Yo se lo he dicho, entre Sergio y los municipales, entre el gobernador y los municipales, voy a elegir a los municipales. Ya me costó un enfrentamiento con José Luis cuando era gobernador, porque yo opté por los municipales, opté por los trabajadores. Y ya hasta que se convenció José Luis Gioja y puso un candidato a intendente, Juan Carlos Gioja, el contador, el doctor Juan Carlos Gioja, lo puso a él, y después de la primera escaramuza dijo arreglar y respetar el convenio colectivo de trabajo, y se te van a acabar todos los problemas a vos, Juan Carlos. Y Juan Carlos, un disciplinado peronista que ama a Evita, cumplió con los trabajadores y ha dejado un recuerdo y una escuela, la escuela
que abandonó el doctor Uñá la ha tomado Juan Carlos Gioja. Es el municipio que tiene más incorporaciones en lo que va de estos años, ¿no? Claro, claro que sí. Y todas fueron en la época, en los dos mandatos de Juan Carlos Gioja. Y Juan Carlos Gioja tiene un complemento que es lo más extraordinario de la política sanjuanina. Se llama Juan Carlos Salvador, que ya era concejal del peronismo cuando estaba Ibarra. Tiene un récord. Y de ahí defendía el convenio colectivo y defendía a lo municipal. ¿Por qué? Porque tiene la filosofía de Evita. Él no busca ni dinero, ni poder, ni honores. No es ambicioso. Creo que la quinta gestión. Reparemos en ese peronista. Sí, de Juan Carlos Salvador. Que hace honor no solo al peronismo, sino al radicalismo. Porque el radicalismo, con Alvear, abandonó la ideología de Leandro Alem y la tomó Juan Domingo Perón. Y con Evita la profundizaron. Y Juan Carlos Salvador y Juan Carlos Gioja es de esa ideología. Sí, muchos años atrás. Creo que es la quinta gestión que está Juan Carlos Salvador, fue concejal. Es la garantía que tienen los Gioja en Rawson y en la provincia, porque es un hombre que mama de la lealtad. Y bueno, y por ese mismo camino tiene que seguir Rubén García. Tiene que seguir el camino de quienes lo pusieron de intendente, que fue los Gioja y Juan Carlos Salvador. Que no se vaya para el otro costado. Que no se vaya para el otro costado. Esta semana, doctor. Como se fue Ogalde, sí, y abandonó el barco y se fue con García Nieto. Y ahora Ogalde, que yo no puedo irlo a saludar, ya ha vuelto no como concejal, sino como director de servicio. Pero no lo puedo ir a saludar, y que yo le aconsejé a Ogalde que no se fuera, del lado de quienes lo han apoyado y lo han puesto 2 periodos de concejal, que era Ogalde. Exacto. Entonces, ha sido extenso, pero creo que sí, la gente de San Juan, los oyentes tienen de todo para entretenerse con lo que hemos dicho. Sí, hemos tocado temas muy profundos. Sí, de todo un poco, doctor, y esto es lo importante. Doctor, lo vamos a dejar, ya horario cumplido, lo vamos a reencontrar en cualquier momento, cuando la situación lo disponga, y vamos a seguir hablando de todos los temas del ámbito provincial, nacional, municipal, y todo lo que converge. Muy claros los conceptos vertidos por el doctor D'Amico y que ayudan a la audiencia a poder tener un poco más de entendimiento de lo que está sucediendo en el país. Gracias, doctor. Sí, y con respecto a la Corte Nacional, tampoco podemos abrir juicio, porque la Corte no es la culpable de que todos los gobiernos peronistas y macristas hayan apuntalado y no hayan derogado el artículo 280. Sí. Porque si la Corte de Justicia de la Nación no tuviera ese artículo, la vida institucional del país sería totalmente distinta. Es así. Doctor. Ella, abrumada por la cantidad de causas, se lava la mano, aplicando el 280 que le permite no fallar. Y ni la Cristina, con la mayoría que tenía en las 2 cámaras de diputados cuando era presidenta, ni Macri, ni con la mayoría que tenía, porque el peronismo de una franja del peronismo lo apoyaba a Macri, le votó todas las leyes que le pidió, aún la del endeudamiento. Que eso tiene que quedar claro,
porque ahora se lavan la mano y le echan toda la culpa al Macri. Pero yo creo que en la ley del presupuesto hubo una cláusula que le permitía ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que ver bien, eso hay que investigarlo, vamos a ver la producción de nuestro programa, que es Daniela y Daniel, que se ocupen de eso, para ver si en la ley de presupuesto estaba la autorización para contraer deuda externa. Yo creo que sí estaba, pero me puedo equivocar. Claro. Entonces vamos a ir a buscar los antecedentes legislativos y ver si en el presupuesto estaba. Había una cláusula que estaba. Como hay una cláusula que le permite modificar las partidas sin ir al Congreso. Si usted tiene una partida de obra o de personal o de empleado, o una partida de salud, o una partida para ruta, para vivienda, el presidente la puede modificar porque en la ley de presupuesto le dan esa cláusula que la puede modificar, sin necesidad de que vaya al Congreso. Que sea planteada ahí. Exacto. Bueno, pues seguramente la producción estará buscando. Bueno, también estamos en el récord Guinness, esta vez el reportaje más largo que hemos tenido con usted. Me está diciendo la producción. Una hora 27 minutos. Bueno, muy bien, pero hemos parece tocado tan corto. temas de todo, ¿no? Hemos tocado todo. Y es lindo la participación de cuando podemos hablar, expresarnos, contar y dar la información verdadera, que esto es lo más importante de todo, doctor. Bueno, cómo no. Le agradecemos, ya doctor. Tiene música y comentario esta entrevista, Sí. Que la puede reproducir en 2 tramos. ¿Cómo no? El sábado. Ahí está, ya la tiene. Bueno, doctor, le agradecemos y mañana vamos a estar en contacto ya con más compañeros municipales de todos los departamentos. Y los como siempre. municipales no estamos arrodillados. Estamos con la frente alta y limpia. Y los que vamos a defender la dignidad de los trabajadores y la dignidad de los argentinos, de los trabajadores, la dignidad de los que están sometidos y explotados, que ni siquiera tienen ánimo de protestar, ese vacío que ellos dejan lo vamos a ocupar nosotros. Bien. Nosotros vamos a salir a defender siguiendo la directiva del Evangelio de Jesucristo y la directiva de la Constitución Nacional y Provincial. Bien, doctor. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Muy buenos días y un agradecimiento y un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes y a mis compañeros municipales. Gracias, doctor Dorico. Chao. Muchas gracias. Y como va a quedar por el sábado, en la mañana de todos y parte de noticias y comentarios a la hora del té que están escuchando en este día sábado. Ahí está.